Buenos días. Y para hoy como dato tecnológico tenemos en qué va la historia clínica en Colombia. El comienzo del 2020 nos recibió con la sanción presidencial que convertía en ley la historia clínica electrónica, Ley 2015 de 2020. Uno de los varios documentos que está en tránsito hacia la carpeta digital ciudadana, en la que también entra la nueva cédula de ciudadanía electrónica. En su momento, explicábamos de qué se trataba esta ley y a futuro cómo va a incidir. Si bien se puede marcar en la línea del tiempo el 31 de enero de 2020 como el día en que se hizo ley, pasarán al menos 5 años para que la historia clínica en Colombia pase del papel a ser una realidad masiva. Pero ¿en qué va el proceso de la historia clínica electrónica? Antes de pasar a la implementación, es necesario definir algunos lineamientos claves. Por ejemplo, el cómo va a funcionar, con qué tecnologías, quién puede acceder a los datos y demás. Por eso es que en el camino de la historia clínica electrónica entran actores como el Ministerio de Salud y el Ministerio de las TIC, entre otros. Pero, ¿qué ha sucedido en el 2020? Justamente cuando se expidió la ley 2015 de 2020, se estableció un límite de 12 meses para definir los lineamientos mencionados. Germán Escobar, jefe del gabinete del Ministerio de Salud, médico y salubrista público, nos contó que el trabajo de este año, o de ese año, porque esto fue una charla que tuvimos a finales del 2020, se había centrado en el marco legal, en el proceso de reglamentación de esta ley, para lo cual se había venido desarrollando un proyecto de decreto que en un momento del año estuvo listo, pero desde el punto de vista jurídico aún se le están haciendo algunas precisiones en materia de seguridad de la información. Se trata de nada más y nada menos de la información clínica de cada ciudadano colombiano, un tema delicado. Esto no lo puede usar cualquier persona que no esté debidamente autorizada. Ese es el reto principal. ¿Qué, cómo y cuándo se podrá usar esa información? El reto principal es cómo acotar muy bien qué personas o qué organización, qué institución pueden hacer uso de los datos. Uno pensaría que los datos pueden ser usados por el asegurador, o sea, la EPS, pero jurídicamente no es tan sencillo. Esta es una discusión de abogados. Una vez hechas las precisiones jurídicas, el documento se sacará a consulta pública en cuestión de semanas. Pues ahora en enero del 2021 se vencen los 12 meses de plazo inicial y luego vendrá el proceso ejecutivo de expedición del decreto por parte del presidente. Superados estos primeros pasos, ahí sí, se comenzará a desarrollar componentes técnicos, como la definición técnica y clínica de las variables que se interoperarán en la primera fase. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud han venido adelantando de manera paralela al marco legal estos aspectos técnicos, es decir, ya se sienten esbozadas algunas variables y fases del proceso de interoperabilidad que, recordemos, tendrán un plazo de 5 años para su implementación, que en estos momentos ya van 1, o sea que ya no son sino 4 años. Pero, ¿qué variables y fases? Como variables se entienden los datos, la información que va a contener la historia clínica electrónica, las cuales están en definición y se harían públicas en otro acto administrativo, o sea, en un decreto, adicional al jurídico que se mencionó previamente. De otro lado, las fases que contemplan todos los procesos tienen diferentes objetivos. Fase 1. La actual es la del alistamiento legal a través de la reglamentación, el aislamiento tecnológico y la adición de los primeros datos. Fase 2. Sumarán nuevos datos de requerimientos diferentes, como las imágenes diagnósticas y resonancias. Aquí se incluirán datos estandarizados y semidescentralizados, como por ejemplo la epicrisis, que es el resumen de la atención, el cual
no está estandarizado y cada médico lo escribe con su narrativa. Y la letra de ellos es linda. Afortunadamente ya casi todos la hacen en el computador. Fase 3. Le apunta al análisis de los datos a través de inteligencia artificial, análisis e inteligencia de datos. Sobre estas variables, el primer grupo son demográficas, individuos, sexo, edad, residencia. El segundo grupo tiene que ver con la atención propiamente dicha, como los diagnósticos, la prescripción y la atención prestada. Esto es importante para revisar la trazabilidad. Y el tercer grupo de variables tiene que ver con el monitoreo a largo plazo. Hablemos ahora de la interoperabilidad. En cuanto al aislamiento técnico, el Ministerio de Salud y Protección Social ha venido trabajando con la Agencia Nacional Digital, que es la entidad que tiene a su cargo el desarrollo de esta iniciativa, en lo que han llamado el bus de la interoperabilidad. Ese instrumento tecnológico por el cual viajarán los datos entre los distintos actores. En el 2020 se adelantó una contratación con la agencia, pero pues llegó la pandemia y obviamente trastornó todo el tema. Pero está dentro de las responsabilidades de ellos adelantar esa contratación del bus de la interoperabilidad, que sería para este 2021. Ahora, el lado del Ministerio TIC también se han dado avances. La Ley 2015 de 2020 establece que se deben diseñar un esquema de interoperabilidad dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con una base de recursos tecnológicos en relación con las historias clínicas como principal insumo de información para la adecuada prestación de los servicios médicos asistenciales. La interoperabilidad se refiere justamente a cómo asegurar el intercambio automático de información entre entidades. Y, aunque se sabía que la elección había sido la herramienta XROAD, creada por el Instituto Nórdico para Soluciones de Interoperabilidad, finalmente en octubre del año pasado, el Ministerio TIC expidió la resolución 2160 de 2020 para orientar a las entidades públicas en la implementación de los servicios ciudadanos digitales, y en noviembre se hizo oficial la llegada de XROAD, Colombia Labs. En la actualidad, existen implementaciones de historias clínicas electrónicas en algunos hospitales, clínicas e IPS, que lo hacen de manera independiente y a su propia manera, lo cual es un problema, porque no comparten criterios homogéneos, hay duplicidad de información, inconsistencias, uso de diferentes lenguajes de programación, datos no accesibles para su consulta e información fragmentada, solo por mencionar algunos inconvenientes. Como bien lo dijo el doctor Christian Peter Clausen, asesor para la transformación digital del Ministerio de Salud y Protección Social, no existe información sobre el estado de la salud digital en Colombia. La historia clínica electrónica es un proyecto de largo aliento y Colombia recién está iniciando su trayecto oficial. Esto es una política pública de largo aliento que trasciende a ministerios, que tienen que ver con más actores, así como tiene que ver con otros temas como la conectividad. Es un esfuerzo multisectorial de muchas aristas y dimensiones. De momento, ellos seguiremos o estaremos atentos a todas estas publicaciones y delineamientos jurídicos, el alistamiento tecnológico y qué va a ocurrir con el Habeas Data. Recuerden, nunca la tecnología por la tecnología en sí misma, sino la tecnología por la funcionalidad. Hasta la próxima.